Cordial saludo. Este video corresponde a la presentación multimedia Causas de Problemáticas Sociales en Colombia, presentado por Carol Díaz Díaz para el curso de Problemas Sociales de Desarrollo, semana 4. Para esta actividad escogí la problemática social de desplazamiento forzado en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, que afecta a la población correspondiente a las comunidades indígenas Arhuaco, Cancuamo, Coy y Huigua, en el periodo comprendido entre 1997 y 2010. La pregunta problema corresponde a cómo se consolidó el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta entre el periodo 1997 y 2010 y qué impactos tuvo sobre sus comunidades y su territorio ancestral. Este se constituye como un problema público debido a que el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas se trata desde un enfoque interseccional, debido a que se vulneran no solo los derechos fundamentales individuales y colectivos, sino que se compromete también la permanencia de los pueblos indígenas en su territorio ancestral, poniendo en riesgo no solo su supervivencia física, sino también cultural, considerando que la identidad de los pueblos está ligada a su territorio y a las actividades que desarrollan dentro de ellos. Entre 1999 y 2010 se ha documentado que la disputa territorial entre los grupos armados ilegales generó homicidios, amenazas, confinamientos y desplazamientos de miles de indígenas dentro de este territorio, lo que superó la capacidad de respuesta de las comunidades y exigió la intervención del Estado. La gravedad de esta situación está sustentada en las sentencias T025 de 2004 y el Auto 004 de 2009, al advertir que los pueblos indígenas que se enfrentan a esta situación se encuentran en un mayor riesgo de exterminio, debido a que se atenta contra más allá de su supervivencia física y se afecta también su identidad cultural. En ese sentido, el Estado se ve en la necesidad de adoptar medidas de protección, atención humanitaria y salvaguarda étnica. Las manifestaciones concretas de este problema público corresponden a abandono del territorio ancestral, confinamiento de las comunidades, ruptura de los procesos organizativos y deterioro de las condiciones de vida de su población. Los efectos trascienden solo la pérdida de un lugar de residencia. También implican la expulsión de un territorio en el cual se desarrollan prácticas culturales, ceremoniales y espirituales que están estrechamente ligadas a la cosmovisión que rodea a estas comunidades alrededor del territorio natural y de los sitios sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta, debilitando así tanto la transmisión de conocimientos como la autoridad de sus líderes tradicionales. Asimismo, se fragmenta y se da la pérdida de autonomía, se afecta la seguridad alimentaria, las formas de gobierno y la relación integral con el territorio, que se entiende como fundamento de su existencia. El marco del problema. ¿Qué es el desplazamiento forzado? El desplazamiento forzado se entiende como aquella situación en la que se violan los derechos humanos debido a que las personas o comunidades se ven obligadas a abandonar su lugar habitual de residencia por causa del conflicto armado o bien por violencia generalizada, amenazas o violaciones masivas de derechos fundamentales. En Colombia, la Ley 387 de 1997 reconoce que la población desplazada es aquella que migra del territorio porque ve en riesgo su integridad física, su seguridad o libertad. Desde una perspectiva internacional, los principios rectores del desplazamiento interno de las Naciones Unidas establecen que el desplazamiento obliga a que el Estado tenga que tomar soluciones para la violación de derechos humanos. En ese sentido, el Estado debe de prevenir y proteger a la población afectada, garantizar asistencia humanitaria y promover soluciones de reubicación o de reintegración. En caso de los pueblos indígenas, se señala que el desplazamiento adquiere una dimensión diferencial, debido a que, como decía anteriormente, no solo se pierde un lugar de residencia, sino que también se da una ruptura con un vínculo espiritual, cultural, social y económico con el territorio ambiental,
ancestral, un elemento que es indispensable para garantizar su identidad colectiva y su supervivencia como pueblos indígenas. En el caso del desplazamiento forzado que se presentó en la Sierra Nevada de Santa Marta, se dio a causa del conflicto armado y las disputas por el territorio. En la Sierra Nevada no solo se da a causa del cultivo ilegal, sino también que este es un territorio estratégico que a través del cual se puede llegar a diferentes zonas del Caribe y del interior. En ese sentido, el hecho de que las comunidades estén asentadas y que además tienen un alto grado de protección de los distintos espacios naturales como parte de su identidad, hacen que cuando los grupos armados ilegales quieran apropiarse de esos corredores estratégicos, tengan que mover o tengan que luchar y desplazar a las comunidades que no permiten el ingreso a la Sierra Nevada. El territorio ancestral para los pueblos indígenas se constituye como su eje de vida, por lo cual vemos agravado aún más el hecho del desplazamiento forzado, debido a que para los pueblos Arhuaco, Cogi, Wiwa y Cancuamo, la Sierra Nevada representa un territorio sagrado, donde se construye su identidad colectiva, ejercen una autoridad tradicional y transmiten conocimiento entre generaciones. En ese sentido, se pierde autonomía indígena y se pone en riesgo la continuidad cultural de los pueblos. Por eso, la Corte Constitucional advirtió que se constituye como una amenaza que afecta su vínculo con el territorio y sus formas propias de organización. La ONIC señala que la permanencia en el territorio es una condición indispensable para garantizarle a estas comunidades el ejercicio de los derechos colectivos, la conservación de su identidad y su supervivencia. Durante el periodo comprendido entre 1997 y 2010, la Sierra Nevada de Santa Marta se constituyó como uno de los principales escenarios de disputa entre la FARC, el ELN, las Autodefensas Unidas de Colombia y la Fuerza Pública, por ser, como decía anteriormente, un corredor de movilidad, abastecimiento y control de economías ilegales. La ubicación geográfica de la sierra, su difícil acceso y su conexión con la región Caribe y el interior del país la hacen un territorio con un alto volumen militar y económico interesante para los actores armados. En ese sentido, las comunidades que viven allí se enfrentan a una confrontación armada, siendo víctimas de homicidios, desapariciones, amenazas, reclutamiento forzado, confinamientos y desplazamientos masivos, debido a que la ocupación de un territorio ancestral por parte de los grupos armados, en ese sentido, restringe la movilidad de las comunidades, altera sus formas tradicionales de gobierno y limita el acceso a sitios sagrados, fuentes de agua, cultivos y espacios destinados a sus prácticas ancestrales. La Corte Constitucional reconoce que esto no se constituye como un hecho aislado, es decir, no ocurre una sola vez, sino que es un patrón sistemático de violencia que se repite a lo largo de los años y va aumentando o descendiendo dependiendo de el volumen de conflicto que se esté presentando en ese momento. En consecuencia, mediante el auto 004 de 2009, se advierte que el conflicto armado genera un riesgo de exterminio de estos pueblos y se insiste en adoptar medidas urgentes de protección y salvaguarda étnica. El desplazamiento forzado se intensifica como resultado de la convergencia de múltiples factores. En este caso, podemos ver que esta problemática se presenta principalmente por tres factores. El primero es que en la Sierra Nevada de Santa Marta se da una limitada presencia institucional del Estado previo al año 1997. En ese sentido, las dificultades que tiene el Estado para garantizar la seguridad de la población permitieron el ingreso de los grupos armados y que estos tanto se extendieran como se consolidaran en el territorio mediante amenazas, homicidios, confinamientos y reclutamientos. Estas acciones deterioraron progresivamente las condiciones de vida de las comunidades indígenas
y obligaron a las familias a abandonar sus territorios. Asimismo, también la presencia de grupos armados ilegales, la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia y la presencia simultánea de la FARC y el ELN convirtieron a este territorio en un lugar de disputa permanente por rutas estratégicas para el desarrollo de la economía ilegal, incrementando los enfrentamientos entre grupos armados que quieren apropiarse de las distintas zonas y generando aún más presión entre las comunidades indígenas. El otro factor es la pérdida de liderazgo de las comunidades indígenas. La afectación sistemática que se genera por la pérdida de líderes tradicionales, de autoridades indígenas y de sitios sagrados debilitó los mecanismos propios de organización, gobierno y resolución de conflictos de los pueblos arhuaco, cogi, huehue y caguamo. Como consecuencia, el desplazamiento dejó de ser una respuesta inmediata y pasó a ser una crisis humanitaria con profundas repercusiones. En cuanto a la línea de tiempo, podemos identificar 7 hitos que marcan esta problemática. El primero se da en 1997, cuando se da la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia, la FARC y el ELN, por el control de estas rutas estratégicas que se encuentran en la Sierra Nevada y en la región Caribe, intensificando la presencia de los actores armados, y ahí es donde se da el inicio de las amenazas y las restricciones en el territorio que hacen que las comunidades se tengan que mover hacia otros lugares distintos dentro de la misma sierra o fuera de ella. En este año se registran 2.526 personas expulsadas de la Sierra Nevada. Un segundo momento se da en 1999 con la consolidación del control del territorio. Aquí se da un aumento marcado de los retenes ilegales, de los señalamientos y de los asesinatos, lo que convierte a las comunidades indígenas en blancos de diferentes actores armados, quienes los acusaban de colaborar con el enemigo. Y este es uno de los hechos que más marca el conflicto armado, cuando se empiezan a generar presunciones de que las comunidades colaboran con uno o con otro grupo, y como en el caso de la Sierra Nevada lo que vemos es un conflicto entre distintos tipos de guerrillas y de paramilitares, las comunidades quedan en medio de esta problemática y empiezan a sufrir de todos estos diferentes tipos de violencia. Para este año se registran 15.294 personas desplazadas, lo que marca un evidente aumento de la problemática. Para el año 2002 se da un escalamiento de la crisis que se registra entre el año 2002 y 2004, cuando se da un aumento de hasta 48.399 personas desplazadas. Entre estos se dan los asesinatos de líderes, las desapariciones, los desplazamientos de cientos de indígenas de los diferentes pueblos, especialmente arhuaco y huigua. La violencia también afecta a los sitios sagrados y a las autoridades tradicionales. Para el año 2004, finalmente la Corte Constitucional reconoce la crisis a la que se está enfrentando el país con el desplazamiento forzado, declarando un estado de cosas inconstitucional frente al desplazamiento. Allí se reconocen las fallas estructurales que tiene el Estado para atender a las víctimas. Y para el caso de la Sierra Nevada, se creó un cordón ambiental y tradicional para la recuperación territorial, en el cual se buscan y se desarrollan estrategias para restituir a las comunidades a sus territorios, para prevenir la pérdida de identidad cultural, y entonces se reconoce la responsabilidad del Estado de protegerlos. En este año fueron desplazados 108 indígenas arhuacos, según informes. Para el año 2005 se da la protección internacional por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Específicamente se establecen medidas cautelares para el pueblo huigua, tras documentar los asesinatos, amenazas y desplazamientos. Aún en este tiempo persisten las amenazas y los homicidios, pero se da un reconocimiento internacional que busca adoptar medidas para proteger de nuevo el territorio, la identidad cultural y las comunidades desplazadas. En el año 2009 la Corte Constitucional expide el auto 004,
en el que se reconocen que los pueblos indígenas están expuestos a un mayor riesgo de exterminio por causa del desplazamiento. Es decir, se le da un tratamiento especial por parte del Estado. En ese sentido, se genera un plan de salvaguarda étnica constitucional. Finalmente, en el año 2010, aún se da la persistencia de las afectaciones, aunque disminuye la confrontación y hay un mayor nivel de protección por las medidas tomadas en los años anteriores. Continúan los desplazamientos y las dificultades para la recuperación del territorio y la reparación integral de las víctimas. El Estado continúa trabajando por la protección y el retorno de las comunidades y se implementa el programa Retornar para Vivir, que acompañó el regreso de 1.519 familias al territorio. Ahora bien, las causas históricas, económicas y políticas que generaron esta problemática las podemos clasificar en 4. 1. Históricas. La débil presencia del Estado en la Sierra Nevada de Santa Marta es una de las principales causas, y la persistencia del conflicto armado interno que afecta a las comunidades indígenas, la lucha que hay entre distintos tipos de grupos armados. La segunda causa que podemos ver es la económica. Como en este territorio hay una disputa por corredores estratégicos para el desarrollo del narcotráfico, el tráfico de armas y las economías ilegales. Y también un interés creciente por el control de los recursos naturales y territorios de alto riesgo. En este territorio no solo se da la disputa económica por la economía ilegal, sino también que recientemente se da la disputa por realizar ganadería extensiva, turismo y otros cultivos de, mm, de diferentes productos que hacen que se pase por encima del deseo de las comunidades por proteger la naturaleza. También está una causa política, que corresponde a la expansión de los grupos ilegales por el control del territorio y la priorización de estrategias de seguridad para recuperar el territorio frente a un conflicto cada vez más intenso. Por último, hay unas causas institucionales que corresponden a la respuesta insuficiente y tardía que tuvo el Estado y que se reconoció por parte de la Corte Constitucional en el 2004 y en el 2009 para proteger a las víctimas cuando ya están desplazadas y para prevenir precisamente el desplazamiento de las comunidades indígenas. También se evidencia que hay una débil articulación institucional para garantizar la permanencia en el territorio y la protección efectiva de los derechos colectivos. En ese sentido, aunque bien las comunidades indígenas tienen autonomía territorial, política y cultural, el Estado es necesario que les garantice una protección que vaya más allá de sus propios recursos. Históricamente se puede evidenciar que el Estado tenía ausencia de presencia en este territorio. Asimismo, había una débil articulación para la protección de estas comunidades. Sumado a esto, hay una lucha económica por un territorio estratégico por parte de economías ilegales y de grupos armados que tienen mucha más fuerza y que pueden generar presión y violencia sobre los indígenas. Y todo esto contribuyó a que se generara el conflicto. El impacto en las comunidades. Podemos identificar 5 impactos principalmente. Por un lado está el impacto social, que es la afectación a las familias de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwi y Cancuamo. Se da la separación familiar, el miedo, la ruptura del tejido comunitario. Se crea trauma y además se debilita la cohesión social, la confianza y la capacidad de organización comunitaria. Asimismo, se da también un impacto territorial y cultural, debido a que se afecta a toda la comunidad al impedir el acceso a su territorio ancestral para desarrollar prácticas sagradas, esenciales para su identidad y espiritualidad, poniendo en riesgo su
supervivencia cultural, autonomía y transmisión de saberes. También se da un impacto económico debido a que se pierden cultivos, animales, viviendas, medios de subsistencia, incrementando la pobreza y limitando las oportunidades de desarrollo. Además, cuando estas comunidades se desplazan, se evidencia que caen en una pobreza e incluso en mendicidad. Porque como sabemos, en el caso de las comunidades indígenas que viven en territorios donde hay una capacidad de autosostenimiento por medio de los recursos naturales, cuando se desplazan de estos territorios, se mueven generalmente hacia otras zonas, hacia más urbanizadas o más capitalistas, ante las cuales su forma de subsistir ya no funciona y tienen que verse enfrentados a la pobreza. También se da un impacto en la salud y en la seguridad alimentaria. Especialmente se ven afectados niños, mujeres y adultos mayores que tienen dificultad para acceder a servicios de salud y se reduce la producción de alimentos, aumentando el deterioro en la calidad de vida. También se da un impacto institucional y de seguridad, debido a que debido a la insuficiente protección estatal, persisten amenazas, confinamientos y violencia. Se reduce la confianza en las instituciones y en el Estado y se dificulta la garantía efectiva de derechos. Para solucionar esta problemática se pueden desarrollar 3 enfoques. El primero sería uno de prevención y protección con enfoque en derechos y considerando la interseccionalidad que se presenta en esta problemática. El objetivo sería fortalecer la prevención del desplazamiento y garantizar la protección integral de los pueblos indígenas respetando su autonomía y derechos colectivos. Si bien estos pueblos tienen su autonomía territorial y de gobernanza, el Estado también debe reconocer que tiene que darle una protección especial e integral que prevenga las afectaciones que genera el conflicto armado. Los actores responsables serían el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo, en coordinación con las autoridades indígenas. El resultado esperado sería la reducción del riesgo de desplazamiento y mayores garantías para la permanencia en el territorio. El segundo enfoque sería el fortalecimiento institucional y la coordinación intersectorial. El objetivo sería mejorar la articulación entre entidades nacionales, departamentales, territoriales e incluso se podían incluir a organizaciones internacionales que reconocen y valoran las comunidades indígenas. Esto buscaría brindar una atención oportuna e integral a las comunidades. Aquí podríamos incluir a la unidad de víctimas, a las gobernaciones, alcaldías y CBF, Ministerio de Salud y Procuraduría. El resultado esperado sería una atención más eficiente y disminución de la revictimización, mayor cumplimiento de medidas de reparación integral. Aquí podríamos hablar de programas de restitución de tierras, de atención psicosocial, de ofrecer servicios de salud, educación. El último enfoque sería la intervención territorial con enfoque étnico. Este buscaría implementar programas de desarrollo, protección ambiental y fortalecimiento cultural construidos con la participación de las autoridades indígenas. Aquí podría estar la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Ambiente, de Agricultura, entidades territoriales y organizaciones indígenas, para desarrollar programas que fortalecieran las prácticas las prácticas de los indígenas, de los pueblos indígenas, incluyendo un enfoque también técnico y que tuviera una mayor solidez con el apoyo de instituciones del Estado para recuperar el territorio ancestral, fortalecer la autonomía indígena y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. En conclusión, esta problemática me ha permitido observar cómo el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas no fue un hecho aislado, sino que se fue intensificando con el tiempo, producto de
de esos tres factores que veíamos. La débil articulación institucional, la falta de protección y de presencia del Estado, el hecho de que el territorio, que precisamente es parte de su identidad, se volvió para los grupos armados un factor de disputa por el deseo de generar y de incrementar su control en un corredor que les permitía el desarrollo de su economía ilegal, y también el hecho de que quizás los pueblos indígenas no tenían esa manera o esa estructura para protegerse ellos solos frente a esta problemática. En ese sentido, el resultado de la convergencia de estos factores generó esta problemática, y sus efectos fueron más allá de la pérdida de un lugar de residencia. Se vio afectada la identidad cultural, la autonomía y la pervivencia de los pueblos indígenas, de sus prácticas culturales y espirituales. En ese sentido, podemos ver cómo la respuesta del Estado debe ir más allá de la atención a víctimas. Y en el caso de los pueblos indígenas, se debe tomar un enfoque interseccional, en el que se articulen diferentes entidades del Estado y en el que se incluya la visión de los pueblos para prevenir, primero que todo, el desplazamiento, para fortalecer la presencia institucional, para hacer una coordinación intersectorial y proteger de manera efectiva tanto los derechos individuales como colectivos desde un enfoque territorial y diferencial. El caso de la Sierra Nevada de Santa Marta demuestra que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas es un problema público complejo, cuya solución exige un Estado capaz de prevenir la violencia, proteger un territorio ancestral y garantizar un enfoque de solución y de respuesta integral para construir paz y desarrollo social que sean sostenibles a largo plazo a través de políticas públicas que fortalezcan la autonomía de los pueblos indígenas y aseguren la protección colectiva de sus derechos.